Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El siguiente ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Cálculo una variable, séptima edición, Trascendentes tempranas de Jen Stewart, y del libro de la octava edición del mismo autor. El ejercicio es el número 16 de la página 383 de la séptima edición, que es el mismo ejercicio que está ubicado en la página 389 de la octava edición. El ejercicio dice así: use una calculadora o una computadora para hacer una tabla de valores de las sumas de la izquierda y de la derecha de Riemann, Ln y Rn para la integral de 0 a 2 de Euler elevado a la menos x al cuadrado de x, con n igual a 5, 10, 50 y 100. ¿Entre qué números tiene que encontrarse el valor de la integral? Puede formular un enunciado similar para la integral de menos 1 a 2 de Euler elevado a la menos x al cuadrado por dx. Explique su respuesta. Vamos a hacer el ejercicio utilizando el Excel y el programa GeoGebra. En Excel vamos a hacerlo de la siguiente forma. Aquí tenemos el uso del ejercicio. Delta x es igual a b menos a sobre n. xy es igual a xy menos 1 más delta x. Aquí tengo el n para 5, 10, 50 y 100. Y aquí tengo entonces los valores correspondientes para L, sumas a la izquierda y sumas a la derecha, para los diferentes números de rectángulos. A corresponde al valor, el valor inferior de la integral, que correspondería a 0. B corresponde a 2, que es el límite superior. N, el número de rectángulos. Empecemos con el valor de 5. Y aquí delta x es igual a restar b menos a. Y eso dividido entre n, que corresponde a 5. Todo queda formulado. Aquí todo queda formulado. 0,4. En esta tabla tenemos i, que va de para el primer n de 1 a 5. En esta columna tenemos puntos por izquierda, que corresponde a xy menos 1, puntos por derecha, que corresponde a xy. Aquí tengo la función para puntos por izquierda. L5 corresponde al área de cada rectángulo por izquierda. En esta columna tenemos la función para puntos por derecha, y en esta columna tenemos el área de cada rectángulo por puntos por derecha. Inicialmente, para n igual a 5, i va de 1 a 5. Hagamos 1, 2 y hasta 5. X y menos 1, el valor que va en esta celda corresponde al valor de a, que es 0. Aquí lo vinculamos, igual a 0. En esta casilla usamos esta fórmula, este valor más delta x. Aquí simplemente vamos a sumar esta casilla, esta celda, más el valor correspondiente a delta x, que sería 0.4. Lo vinculamos. Y como siempre hay que sumar delta x en cada casilla, vamos a fijarlo con F4 y aceptar. En la siguiente línea, el valor correspondiente a x y menos 1 para i igual a 2 será entonces igual a este valor, 0.4. Y aquí nuevamente sumamos 0.4 más delta x. Aquí lo que hacemos es simplemente copiar este valor en la siguiente celda. Enseguida
esto se seleccionan estas dos celdas y las copiamos hasta la fila 5. Y siempre verifiquemos que el último valor de esta columna debe corresponder al valor de la B, que es 2. En esta celda vamos a colocar el valor de e elevado a este valor al cuadrado. Aquí tenemos que formular. Igual colocamos exponente que corresponde a el valor de la e. Abro un paréntesis. El número sería justamente, aquí es menos, el número sería, abro aquí potencia, en esta celda colocamos el valor correspondiente a x y menos 1, que sería el 0, punto y coma, y enseguida el valor de la potencia, que sería el 2, y aceptar. Y copiamos este valor hasta la última fila. Ahí tenemos entonces el valor correspondiente de fx y menos 1 para puntos por izquierda. En esta columna vamos a multiplicar la altura de cada rectángulo por el delta x, es decir, se multiplica este valor numérico por delta x, que sería justamente 0.4. Lo fijamos con F4 y lo llevamos hasta la última fila. Y aquí esto se suma. Y colocamos sumatoria. Y aquí de estas 5 cantidades. Y aquí podemos aproximar a 5 decimales. Aquí hicimos redondear. Abro paréntesis, y al final colocamos punto y coma y 5 decimales y cerramos. Y este valor corresponde a la sumatoria de estos 5 valores. Esto aquí lo copiamos. Entonces vamos a vincularlo igual a este valor. Bien, ahora vamos a entonces hacer el ejercicio para sumas por derecha. Entonces acá en esta expresión vamos a colocar la función para puntos por derecha. Copiamos esta formulación y verifiquemos que este punto, este x sub i, corresponde a esta columna. Vamos a ver si es cierto. Aquí me ubico y movemos esta celda, la movemos para 0.4. Copiamos y lo llevamos hasta la celda, hasta la fila 5. Y enseguida llevamos el área de multiplicar la longitud o la altura de este rectángulo por delta x. Aquí vamos a formular, o vamos aquí a copiar, y verifiquemos que estamos multiplicando este valor por delta x, que corresponde a 0.4. Copiamos y lo llevamos hasta la fila 5. Y enseguida copiamos esas cantidades, esta suma, y aquí la pegamos. Y efectivamente esta suma corresponde a estos 5 valores. Y aquí vamos a copiar este valor al frente del 1.07747 para sumas por derecha. Aquí vinculamos igual a este valor. Y así hicimos el ejercicio cuando n vale 5. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a copiar todo esto nuevamente, exactamente la misma
todo esto igual, exactamente igual, pero vamos aquí a colocar para 10 rectángulos. Entonces vamos aquí todo esto vamos a copiar, precisamente la primera fila, listo, para que nos quede bien el formulado. Esto lo copiamos y aquí lo llevamos a la siguiente columna. Cuando n vale 10, ¿listo? Y va de 1 a 10. Ahora aquí en esta columna vamos a copiar esta información. Copiamos para copiamos y aquí la colocamos. Entonces esta A corresponde justamente, aquí vinculamos igual a este 0. B es igual a este valor, que es 2. Y la N, aquí la digitamos como N igual a 10. Ahora, en la siguiente celda, este valor corresponde justamente a 0, muy bien. Y la siguiente casilla es, recordemos que es este valor más delta x. Delta x vale 0.2. Entonces tenemos que eso aquí reformularlo. Y en vez de C14 coloquemos J14. Miren que el delta x es en la columna J. Aquí en vez de C coloquemos J. Y aquí lo que hacemos es simplemente copiar. Este valor recordemos que es igual a este. ¿Listo? Y aquí lo podemos, aquí lo llevamos, esto se selecciona y lo llevamos hasta la fila 10. Y recordemos que siempre este valor debe ser igual al valor de B. Si me hay diferente es porque hice algún cálculo mal hecho. En la siguiente columna verifiquemos que para puntos por izquierda es la función y está vinculada con puntos por izquierda. Copiamos, esto se copia, lo copiamos y lo llevamos hasta la parte final. Vamos a ver si todo está en orden. Uno aquí verifica. Entonces vamos a ver si este valor está vinculado con 1.8. Perfecto, muy bien, está bien. Aquí el área, recordemos que es multiplicar este valor por este, primero aquí dice 14 y debe ser es de 14. Entonces aquí esto que tengo muy en cuenta, que hay que mirar muy bien que está vinculado con C14, debe ser con J14. Entonces esto hay que reformularlo. ¿Listo? Aquí sería L5, sería entonces, en vez de C, es con J. Aquí igualmente R5, en vez de C, es con J. Y aquí tenemos aquí ya copiar y lo llevamos. Perfecto, ahora vamos a ver si está bien. En cualquiera de estas celdas, verifiquemos, estamos multiplicando la altura por delta x. Aquí igualmente la altura por delta x. Y este valor corresponde a la potencia para puntos por derecha. Y este valor corresponde a la función para puntos por derecha. Ahí está bien.
Ahora vamos a sumar. Listo, copiemos esto. Aquí copiemos esta información. Copiemos esto. Y nos ubicamos justamente. Listo, vamos a ver, a revisar. Esta suma va desde este valor hasta 0.2 y esta suma va desde este valor hasta este valor. Y esta es la sumatoria para puntos por izquierda y por derecha para 10 rectángulos. Aquí será un 10. Aquí en vez de 5 es un 10. 10. Y aquí en vez de 5 es un 10. Entonces vamos a vincular estos valores en la tablita. Entonces aquí simplemente aquí le posiciono y decimos que esto es igual a, y aquí nos ubicamos para puntos por izquierda y para 10 igual y puntos por derecha que es 0.78. 37. Ahora vamos a hacer el ejercicio para n igual a 50. Entonces nuevamente vamos a copiar esta información. Copiamos esta información, los dos primeros valores, las columnas, y la llevamos para n igual a 50. Bien, ahora vamos a formular el ejercicio para n igual a 50. Pues aquí simplemente cambiamos el valor de n por 50 y hay que modificar donde aparece el delta x. Entonces, y va desde 1 hasta 50. Aquí vamos a modificar el valor correspondiente a delta x, que corresponde a 0.04. Entonces aquí simplemente vamos a modificar, en vez de la j es q. Aquí j por q. Listo. Y esto lo copiamos. Ahora miremos dónde aparece más el valor de delta x, que es en L10. Aquí sería por supuesto L50. Entonces aquí sería en vez de j, sería el valor de q. Y aquí igualmente, en vez de j, el valor correspondiente a q. Entonces aquí lo que hacemos es copiar. Y aquí también copiamos. Y esto se selecciona. Lo seleccionamos. Y le damos hasta la última fila, correspondiente a n igual a 50. Y verifiquemos que justamente el último valor corresponde a 2. Corresponde a 2. Y ahí tenemos nuestra... Bueno, aquí podemos, para tener una vinculación directa con nuestro ejercicio, entonces aquí podemos en vista más aquí una división. ¿Listo? Para poder dividir y trabajar esto fácilmente. ¿Listo? Pues aquí podemos, en esta parte vamos a ubicar
el valor correspondiente a L. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces acá estamos trabajando para L igual a, cuando L vale exactamente 50. Entonces aquí esto corresponde a 50. Aquí es 50. Y aquí corresponde a sumatorias por derecha a 50. Vamos a verificar que todo esté en orden, que todo esté bien. Entonces acá verifiquemos que justamente esta expresión corresponde al punto por izquierda, y aquí estamos verificando que el rectángulo está multiplicando esta cantidad por delta x, que es 0.04. Ahí está bien. Aquí nuevamente verifiquemos que esta celda corresponde a puntos por derecha. Vamos a ver si es cierto. Puntos por derecha. Efectivamente aquí está vinculado con puntos por derecha. Muy bien. Y esta área es el resultado de multiplicar esta columna por el valor correspondiente a delta x, que corresponde a Q14. ¿Listo? Y recordemos, aquí está el valor de Q14. Q14. Bueno, entonces así vamos a sumar. Copiemos esto. Y lo pegamos en la última fila. Y ahora vamos a verificar que la suma corresponde va desde este punto hasta la primera fila. Y aceptar. Y le damos aquí copiar y aquí pegar. Listo, entonces aquí tenemos que para 50 rectángulos igual a 0.90171, y sumas por derecha para 50 rectángulos es 0.86244. Así es que se hace el ejercicio cuando n es igual a 50. E igual forma lo hacemos para n igual a 100. Entonces copiemos esta información, la copiamos en la siguiente columna. Entonces copiamos todo esto. Bien, aquí ya copiando la información, vamos a trabajar para L y R igual a 100. Entonces, N debe ser 100 rectángulos. Hay que modificar dónde está el delta X. Y recordemos también que la I va de 1 hasta 100. Entonces aquí vamos a modificar dónde está el delta X. Aquí es Q y debe ser Y 14. En vez de Q va a ser Y. ¿Listo? Aquí igualmente. Aquí copiamos. En esta celda, en vez de Q va a ser Y. Copiamos. Aquí igualmente, en vez de Q es Y.
y copiamos acá. Estas celdas van desde 1 hasta, la I va desde 1 hasta 100. Y copiamos esta información, la copiamos hasta la fila 100. Ahí está. Noten que aquí el total corresponde a 2. Aquí está bien. Verifiquemos a ver si están bien formuladas las demás celdas. Vamos a ver. Por ejemplo, esta celda debe estar formulada con esta columna. Muy bien. Esta celda debe estar formulada con esta columna de la derecha. Y esta área debe ser el valor de f de x-1 por delta x. Y esta celda debe ser la multiplicación de esta columna por delta x, que es 0.02. Listo, entonces vamos a sumar. Les copiemos estas sumas, copiemos estas sumatorias y las colocamos al final de la fila. Esta sumatoria debe ser desde cubrir toda la columna hasta la primera fila. Y copiamos esta información acá para 100. ¿Listo? Entonces, por izquierda, este valor es igual por izquierda y este valor corresponde por derecha, 0.87226. Y aquí ya tenemos entonces las sumas para izquierda y por derecha para 5, 10, 50 y 100 rectángulos o 100 divisiones. Entonces la integral entre 0 y 2 para Euler elevado a la menos x al cabo por dx con n igual a 5, 10, 50 y 100 es, aquí están los valores numéricos para los diferentes rectángulos, y podemos concluir que la integral se encuentra entre 0.87226 a 0.89190. Así es que se trabaja este ejercicio utilizando el Excel. Vamos a hacer el ejercicio ahora trabajando la integral entre menos 1 y 2. Entre menos 1 y 2. Entonces, vamos a aplicar, vamos a trabajar nuestro ejercicio con Excel, pero ya como tenemos todo formulado, es mucho más fácil. Ya aquí en el Excel, como todo está formulado y todo está vinculado, simplemente vamos a modificar el valor del límite inferior, que es menos 1. Aquí colocamos menos 1, y aquí ya en forma automática aparecen los valores correspondientes a las sumatorias por izquierda y por derecha para cada número de rectángulos. Para 5, 10, 50 y 100, aquí están las respuestas. Esto lo vamos a copiar y llevarlo al tablero digital. Entonces podemos concluir que la integral
entre menos 1 a 2 de Euler a la menos x al cuadrado por dx con n igual a 5, 10, 50 y 100. Estos son los valores numéricos que los hallamos en el Excel y podemos concluir que la integral se encuentra entre menos 1.62360 a 1.63409. Así es que trabaja este tipo de ejercicios utilizando el Excel. Pero existe un software mucho más práctico, rápido, sencillo que GeoGebra. Vamos a hacer este ejercicio utilizando GeoGebra. De aquí en GeoGebra colocamos aquí en la entrada la función y es igual a Euler elevado a la menos x elevado al cuadrado. Y aquí aparece la gráfica de la función. Esta es, la podemos ampliar. Esta es la gráfica de la función. Vamos a hacer el ejercicio allá del área para 5, 10, 50 y 100 utilizando rectángulos por izquierda y por derecha. Entonces aquí colocamos suma rectángulos, suma rectángulos, la función f. El extremo inferior corresponde al valor de la a, que es 0. El extremo superior corresponde a b, que es 2. Número de intervalos, 5. Posición del intervalo por izquierda sería el 0. Y aceptar. Y ahí aparece justamente la respuesta ajustada a muchos decimales. Vamos a ajustarla a 5 decimales. Aquí por propiedades nuevamente, otras propiedades, y aquí en cifras decimales que sean 5. Y aquí aparece entonces el área por izquierda 1.07747. Ahora veamos por derecha. Aquí por derecha, simplemente suma de rectángulos, función de la función f, extremo inferior 0, superior 2, 5 corresponden a los rectángulos, y posición, como es por derecha, será el 1, y aceptar. Aquí podemos cambiar de color para ver la diferencia en propiedades. Le decimos que el color sea, por ejemplo, este rosado. Y la parte B corresponde a rectángulos por derecha. Vamos a hacerlo por, ahora cuando n vale 10. Aquí simplemente aquí me posiciono y en vez del 5 colocamos el 10. Y aquí aceptar. Y aquí en vez de 5 colocamos el 10. Y aquí aparecen las respuestas para 10 rectángulos. Ahora modifiquemos el 10 por el 50. Y aquí el 10 por el 50. Y aquí aparece la respuesta por izquierda y por derecha para 50 rectángulos. Ahora, si n vale, por ejemplo, 100, y n aquí vale 100. Aquí aparecen las respuestas por izquierda y por derecha para 100 rectángulos. Noten que estos cada vez se van acercando más. Así es que se halla la integral por izquierda y por derecha para 50
para 5, 10, 56 rectángulos. Y el ejercicio se puede también aquí aprovechar para hacerlo por integrales de menos 1 y 2. Pues aquí simplemente el 0 se cambia por menos 1. Aceptar, y aquí igualmente por menos 1. Y aparece la respuesta para 100 rectángulos. Noten que la integral está entre 1.6236 a 1.63409. Así es que se halla fácilmente la suma de Riemann por izquierda y por derecha para diferentes números de rectángulos y cambiando también los límites de integración. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.